En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 24 de abril del año 2023, lunes tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco y la iglesia recuerda el día de hoy a San Fidel de Sigmaringa. Las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 118. El responsorio nos dice: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Iniciamos esta tercera semana de Pascua. El día de ayer escuchábamos cómo los discípulos provenientes de Jerusalén y que iban a Emaús tenían aquel encuentro con Jesús resucitado. ¿Cómo es que se les muestra en la fracción del pan? ¿Cómo es que se les muestra en las Escrituras? Y sobre todo, ¿cómo es que su corazón ardía cuando estaban en compañía de Él? ¿Qué es lo que encontramos hoy? Encontramos que después de la multiplicación de los panes, lectura que tuvimos el sábado, viene la gente y busca nuevamente a Jesús. Viene
y lo quieren otra vez darle seguimiento. Pero Jesús les hace esa observación. Ustedes me buscan por los panes que les alimentó el estómago, no por el pan que alimenta el espíritu. Esa observación les hizo verdaderamente caer en cuenta de lo que ellos andaban buscando. Por eso la respuesta de la gente. Ellos le dijeron, dice el texto de Juan, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Es una pregunta que, después de haber visto lo que Jesús hizo, y después de haber escuchado muy probablemente otras manifestaciones del mismo Jesús, ellos mismos se dicen, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Porque veían y reconocían que Jesús estaba actuando en nombre de Dios. ¿Qué es lo que responde Jesús? Lo que siempre les ha dicho. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y no nada más se refiere al enviado de Jesús, porque sabemos que Jesús fue enviado por Dios. Créanle a los profetas. Los profetas también fueron enviados por Dios. Dios habló a través de ellos. Por eso, en la lectura de ayer, veíamos cómo Jesús les decía, y empezando por la ley y pasando por los profetas, les habla de los pasajes que hablaban de Él. Ese es a lo que se refiere Jesús. Créanle a aquel que ha sido enviado en nombre de Dios. No nada más está hablando de Jesús, está hablando de todo aquel hermano que abraza la fe, que cree en la misión de Jesús y que se compromete con la misión de Jesús. Por eso, ¿qué es lo que vemos en la primera lectura? En la primera lectura vemos eso exactamente. Esteban, hombre que realizaba grandes prodigios y signos entre la gente porque estaba lleno de gracia y de poder. Así es como empieza el texto. ¿Y qué es lo que sucede? El Sanedrín, aquellos judíos que estaban encerrados y que no creían en aquel enviado por Dios, se confabulan para darle muerte. Otra vez están atacando al enviado de Dios. Por eso es que le hacen otra vez estos testigos falsos y le hacen ver también esa poder que tiene la falsedad ante la verdad cuando no es, o mejor dicho, cuando es manipulada. Sin embargo, ¿qué es lo que ven aquellos hombres? ¿Qué es lo que ven los miembros del Sanedrín al mirar a Esteban? Su rostro les parecía tan imponente como el de un ángel. Recuerden a Moisés cuando hablaba con Dios en la tienda, que salía con aquel rostro que tenía que velarse para que la gente no le tuviera miedo. ¿Qué pasaba con Jesús cuando fue y platicó con Moisés y con Elías? ¿Cuál fue el testimonio que dieron los apóstoles? Tuvo una transfiguración. Se veía resplandeciente. Aquí no es que haya Esteban tenido una transfiguración, pero sí ellos veían el poder que emanaba de Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es a lo que estamos llamados, hermanos, a tener esa posesión del Espíritu en nosotros, pero no una posesión de tenerlo, sino dejarnos contener por el Espíritu Santo, de ser esos depósitos del Espíritu de Dios para poder llevar al hermano, así como lo dice Jesús, el pan que te va a dar la vida, el pan que te va a alimentar interiormente, no el pan que va a llenar tu estómago. Ser como Esteban, hombre que realizaba prodigios y signos entre la gente. A eso es a lo que estamos llamados y eso es lo que en estas lecturas nos están invitando. Dejarse llevar por el Espíritu de Dios y escuchar al enviado de Dios.
La oración colecta, hoy lunes 24 de abril del año 2023, lunes tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A, y la iglesia recuerda hoy a San Fidel de Sigmaringa. Las lecturas las oraciones de la misa son de feria. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros gracias a los sacramentos pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.